La noche en que mi esposo me gritó, pobre fracasada, frente a sus amigos en el restaurante más caro de la ciudad, yo solo bajé la cabeza y me sequé las lágrimas con la servilleta de tela. Todos se rieron, algunos incómodos, otros con genuina crueldad. Nadie salió en mi defensa, ni siquiera yo misma. Pero lo que Javier no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que el edificio completo donde estábamos cenando, con sus 4 pisos de departamentos de lujo, su terraza con vista al mar y su estacionamiento subterráneo, estaba a mi nombre, cada ladrillo, cada ventana, cada metro cuadrado, mío. Y en 30 días exactos, él iba a descubrir que la mujer a la que llamó fracasada era dueña de casi todo lo que él creía que era suyo. Mi nombre es Daniela, tengo 36 años y hasta aquel viernes de marzo yo había vivido 9 años creyendo que mi matrimonio era sólido, que mi esposo me respetaba y que el dinero nunca iba a ser un problema entre nosotros. Vivíamos en Guadalajara, en una colonia residencial de esas donde todos los coches son del año y las casas tienen jardines perfectamente podados. Javier era gerente de ventas en una empresa automotriz. Yo había dejado mi trabajo como contadora hace 5 años para atender la casa, como él decía, o más bien, como él había insistido. Recuerdo el día en que tomó mi mano durante una cena y me dijo con esa voz suave que usaba cuando quería algo: «Amor, ya ganamos suficiente, no necesitas trabajar, quiero que estés tranquila, que disfrutes la vida, que no te estreses». Yo lo creí. Creí que era amor, creí que era protección. Renuncié al despacho donde trabajaba, donde me habían ofrecido una sociedad, donde tenía proyección. Lo dejé todo porque mi esposo, el hombre que me amaba, me lo pedía. Los primeros años fueron buenos. Yo organizaba la casa, hacía las compras, cocinaba, veía a mis amigas. Tenía una tarjeta de crédito adicional de la cuenta de Javier. Podía comprar lo que quisiera, dentro de lo razonable. Pero despacio, sin que me diera cuenta, las cosas cambiaron. Empezó con comentarios pequeños. ¿Gastaste cuánto en el súper? Está muy caro. ¿Otra blusa? ¿No tienes suficientes? Daniela, el dinero no crece en los árboles. Después vinieron las comparaciones. La esposa de Ramón trabaja y nunca le pide dinero. Mi mamá mantenía la casa con la mitad de lo que tú gastas. Y finalmente, el control. Hace 2 años canceló mi tarjeta de crédito adicional. Dijo que era porque el banco había subido las tasas de interés, que era mejor manejar una sola tarjeta. Desde entonces yo tenía que pedirle dinero para todo. Para el súper, para la gasolina, para cortarme el cabello. Como una adolescente pidiéndole permiso a su papá. Y cada vez que pedía, él suspiraba. Ponía esa cara de cansancio, de «otra vez», de «¿qué carga eres?». Yo me sentía pequeña, me sentía inútil, me sentía exactamente como él quería que me sintiera. Aquel viernes, Javier llegó a la casa a las 6 de la tarde, todo arreglado, con traje nuevo que yo no conocía, oliendo a una colonia cara que tampoco reconocí. «Daniela, vístete, vamos a cenar con mis amigos del trabajo, ponte algo bonito, pero no exageres». No era una invitación, era una orden. Me puse un vestido azul marino, sencillo, de hace 3 años. Me maquillé con lo poco que tenía. Intenté verme bien con lo que había. Llegamos al restaurante La Perla del Pacífico, un lugar de esos con mantel blanco, copas de cristal y meseros que te sirven con guantes. Había 6 personas en la mesa: Javier, yo, su jefe Rodrigo con su esposa Mariana, y una pareja joven que trabajaba en la empresa. La conversación fluía. Hablaban de ventas, de comisiones, de los autos nuevos que pensaban comprar. Yo solo asentía, sonreía, trataba de parecer interesada. Entonces Mariana, la esposa del jefe, sacó el tema. «Daniela, ¿y tú a qué te dedicas?». La mesa se quedó en silencio. Todos me miraron. «Yo. Estoy en casa. Manejo el hogar». Javier soltó una risa que me heló la sangre. «Manejar el hogar», repitió con sarcasmo. «Así le llama ahora». Rodrigo se rió también. La pareja joven bajó la vista incómoda. Mariana intentó suavizar. «Bueno, es un trabajo de tiempo completo también». «¿Trabajo?», interrumpió Javier, ya tomado, con media botella de vino encima. «Daniela no ha trabajado en 5 años. Vive de lo que yo gano. De hecho, anda completamente en ceros. Pobre fracasada». La palabra cayó en la mesa como un vaso que se quiebra. Fracasada.
Sentí que el aire se me atoraba en la garganta, sentí el calor subiéndome por el cuello, por las mejillas, las lágrimas empujando detrás de los ojos. Javier, no, susurré. ¿No qué? ¿No es verdad? No tienes cuenta de banco, no tienes ingresos, no tienes nada, literalmente nada a tu nombre. Rodrigo levantó su copa, incómodo. Bueno, todos tenemos diferentes arreglos en casa. Pero yo sí podría sostenerme sola, interrumpió Mariana con una sonrisita. Tengo mi negocio de joyería. Daniela, ¿tú tienes algún proyecto? La pregunta no era inocente, era una estocada educada. Negué con la cabeza. Las lágrimas ya corrían. Me limpié la cara con la servilleta de tela, sintiéndome observada, juzgada, expuesta. Javier siguió hablando como si yo no estuviera ahí. Es lo malo de que las mujeres dejen de trabajar, se vuelven dependientes, pierden su valor. Me levanté de la mesa, tomé mi bolsa, caminé hacia el baño con las piernas temblando, con los tacones haciendo ruido en el piso de mármol. Me encerré en uno de los baños individuales, me senté en el piso frío y lloré. Lloré con la boca tapada para que nadie escuchara, lloré hasta que me dolió el pecho. Y entonces, en medio del llanto, me acordé de algo que había guardado tan profundo en mi mente que casi lo había olvidado. Hace 7 años, 2 años después de casarme con Javier, mi abuela paterna murió. Ella era una mujer callada, humilde, que vivía en un departamento pequeño en el centro de Guadalajara. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mi papá por muchos años, es que mi abuela había sido dueña de propiedades. Su difunto esposo, mi abuelo, había invertido en bienes raíces en los años 60, cuando todo era barato. Cuando murió, dejó un testamento, y en ese testamento, a mí me dejó un edificio completo de 4 pisos en la zona turística de Puerto Vallarta. En aquel momento, el edificio estaba medio abandonado, con problemas de mantenimiento, con algunos departamentos ocupados por inquilinos morosos. Yo no quise meterme en el problema. Contraté a un administrador de propiedades, un señor mayor llamado don Eugenio, y le dije, hágase cargo, mándeme reportes cada 6 meses. Y olvidé el asunto. Javier sabía vagamente que yo había heredado algo de mi abuela, pero nunca preguntó qué. En aquel tiempo, él ganaba bien, estábamos felices, y a mí no me pareció importante mencionarlo. Los reportes de don Eugenio llegaban a mi correo personal, el que había abierto antes de casarme. Yo los revisaba por encima, veía que todo estaba en orden y seguía con mi vida. Pero sentada ahí en el baño del restaurante, con el maquillaje corrido y el corazón roto, me acordé. Saqué mi celular, busqué en mi bandeja de correos viejos. Encontré el último reporte de don Eugenio, fechado en enero, hace 2 meses. Lo abrí, y lo que leí me hizo secar las lágrimas de inmediato. El edificio, que 7 años atrás valía tal vez 3 millones de pesos y estaba medio en ruinas, ahora valía 22 millones. Don Eugenio había hecho un trabajo extraordinario. Renovó los 4 departamentos, sacó a los inquilinos morosos, consiguió nuevos inquilinos con contratos formales. El edificio estaba completamente rentado, y las ganancias mensuales, después de gastos de mantenimiento, impuestos y su comisión, eran de 95,000 pesos. 95,000 pesos mensuales, depositados cada mes en una cuenta bancaria que yo había abierto hacía años y que nunca usaba porque no necesitaba el dinero, porque confiaba en Javier, porque estaba feliz en casa. Revisé el saldo de la cuenta. Casi 8 millones de pesos acumulados en 7 años. 8 millones. Me quedé mirando la pantalla del celular. Leí el número 1, 2, 3 veces. Pensé que estaba viendo mal, que era un error del banco. Salí del baño. Regresé a la mesa. Javier estaba riendo, contando una anécdota, con la copa de vino en la mano. Me vio llegar y ni siquiera paró de hablar. Me senté. Me serví agua. Bebí despacio. Y en ese momento, mientras él hablaba y hablaba, decidí algo. Iba a dejarlo, pero no iba a salir corriendo, llorando, humillada. Iba a salir con la cabeza en alto, con dignidad, y él iba a descubrir exactamente quién era la pobre fracasada, a la que acababa de insultar. Al día siguiente, sábado por la mañana, esperé a que Javier saliera a jugar golf con sus amigos. En cuanto su coche salió de la cochera, abrí mi laptop. Hice lo primero que debí haber hecho hace años. Tomé control de mi vida. Hablé con don Eugenio por teléfono. Le expliqué la situación brevemente. Él, con su voz calmada de señor de 70 años, me dijo: «Señora Daniela, ese edificio es suyo. Usted puede hacer lo que quiera con él. Y si me permite decirle, usted vale mucho más de lo que alguien le ha hecho creer». Lloré.
Pero esta vez no era llanto de tristeza, era alivio. Le pedí 3 cosas: un reporte completo del estado del edificio, una evaluación profesional actualizada, nombres de abogados especializados en divorcios. Contraté a la abogada que don Eugenio me recomendó. Se llamaba licenciada Mónica Herrera. Tenía un despacho en Guadalajara, especializado en divorcios de alto patrimonio. Nos reunimos el domingo en la tarde en una cafetería discreta. Le mostré todo: el testamento de mi abuela, los reportes de don Eugenio, los estados de cuenta. Ella revisó cada papel con cuidado, y entonces me miró por encima de sus lentes. «Daniela, ¿tu esposo sabe de este edificio?» «Vagamente. Sabe que heredé algo, pero nunca le di detalles». «¿Está registrado en algún documento de bienes conyugales?» «No. Lo heredé estando casada, pero bajo testamento directo. Según lo que investigué, es bien privativo, no común». Ella sonrió. «Exacto. Ese edificio y todo lo que genera es tuyo. Solo tuyo. Él no tiene derecho a nada». Sentí algo extraño en el pecho. No era venganza, era justicia. «¿Cuánto tiempo necesitas para estar lista?», preguntó Mónica. «Un mes. Quiero salir de la casa con todo en orden». «Perfecto. En 30 días presentamos el divorcio». Abrí una cuenta bancaria nueva, solo a mi nombre, en un banco diferente. Transferí los 8 millones de la cuenta vieja a la nueva. Contraté una caja de seguridad y guardé ahí todos los documentos importantes: testamento, escrituras, reportes. Hablé con un psicólogo. Necesitaba ayuda para procesar todo: los años de humillación, el control financiero, la dependencia emocional. Me dio una cita para el jueves. Investigué departamentos en renta. Encontré uno pequeño, bonito, cerca del centro. Lo aparté con un depósito desde mi cuenta nueva. Fui al psicólogo. Lloré durante toda la sesión. Me dijo algo que se me quedó. «Daniela, el abuso financiero es abuso. No necesitas golpes para ser víctima». Seguí con mi rutina normal. Hacía la comida, limpiaba, sonreía cuando Javier llegaba. Pero cada noche, cuando él se dormía, yo revisaba mis documentos, mis planes, mi nueva cuenta de banco. Era como vivir una doble vida. De día, la esposa sumisa. De noche, la mujer que planeaba su libertad. Javier me pidió dinero prestado. Sí, así como lo oyen. El hombre que me había llamado pobre fracasada me pidió 20,000 pesos prestados porque había gastado de más en no sé qué. Le dije que no tenía, lo cual era técnicamente cierto. No tenía en efectivo a la mano. Se enojó. Me gritó. Me dijo que era una inútil. Yo solo asentí y me fui a la recámara. Mónica me llamó. Todo estaba listo. Documentos preparados, demanda lista, fecha de presentación confirmada. Día 30. Empecé a sacar mis cosas de la casa. Poquito a poquito, ropa, libros, fotos de mi familia. Las llevaba al departamento nuevo en bolsas de súper. Cuando Javier no estaba, mi hermana vino a visitarme. Le conté todo. Se quedó en shock. Después se rió. Después lloró conmigo. Me abrazó y me dijo: «Ya era hora, Dani, viernes». El día señalado Javier llegó a casa a las 7 de la noche, como siempre. Yo estaba en la sala, sentada en el sillón, con una carpeta en las manos. «¿Qué hay de cenar?», preguntó sin mirarme, aflojándose la corbata. «Nada, hoy no cociné», volteó sorprendido. «¿Por qué no?». «Porque ya no vivo aquí», se rió. «¿Qué?». Me levanté, le extendí la carpeta. «Estas son las demandas de divorcio, ya están presentadas ante el juez. Vas a ser notificado oficialmente el lunes, pero quise darte la cortesía de decírtelo en persona». Abrió la carpeta. Leyó la primera página. El color se le fue de la cara despacio, como agua que se escurre. «Daniela, ¿qué es esto? ¿Es una broma?». «No es una broma. Me voy. Ya renté un departamento. Mis cosas ya están allá». «¿Con qué dinero? Tú no tienes dinero». Sonreí. Fue la primera vez en años que sonreí con poder verdadero. «Ah, eso, tengo algo que mostrarte». Saqué mi celular. Le mostré el estado de cuenta de mi banco. Los 8 millones. Se quedó paralizado. «¿De dónde sacaste eso?». «Es mío, siempre ha sido mío». «¿Robaste? ¿Estás lavando dinero? Voy a denunciarte». Me reí. Fue una risa limpia, liberadora. «No robé nada, Javier. Heredé un edificio de mi abuela hace 7 años. Un edificio en Puerto Vallarta. ¿Te acuerdas del restaurante La Perla del Pacífico, donde me llamaste pobre fracasada?». Asintió confundido.
Ese restaurante está en la planta baja de mi edificio. Yo soy su casera. Él me paga renta a mí. La mandíbula se le desencajó. Literalmente. Lo vi procesar la información. Vi el momento exacto en que entendió. Ese edificio genera casi 100,000 pesos al mes, y cada peso es mío, solo mío. Bien privativo, heredado, con testamento certificado. No, no puede ser. Sí puede. Y durante 9 años, mientras tú me tratabas como una carga, como una inútil, como una fracasada, yo era millonaria y ni siquiera lo recordaba porque no me importaba el dinero. Lo que me importaba era el amor. Pero tú me enseñaste que el amor sin respeto no vale nada. Se dejó caer en el sillón. La carpeta cayó al piso. Daniela, espera, podemos hablarlo. Yo estaba tomado ese día. No lo dije en serio. Sí lo dijiste en serio, y lo has dicho de 1000 formas diferentes durante años, con cada suspiro cuando pedía dinero, con cada comentario sobre mi inutilidad, con cada comparación. Perdóname, por favor. No. Esa palabra salió firme, clara, sin temblor. ¿No? No, Javier. No te perdono. No ahora. Tal vez algún día, por mi propia paz, pero hoy no. Hoy solo me voy. Tomé mi bolsa. Tomé las llaves de mi coche, el que estaba a nombre de los dos, pero que yo iba a pelear legalmente. Caminé hacia la puerta. Daniela, no puedes dejarme así. Esta casa es mía. Me detuve en el marco de la puerta. Volté. No, Javier. Esta casa está a tu nombre. Es cierto. Quédatela. Yo no la necesito. Yo tengo un edificio. Salí. Cerré la puerta. Y en el coche, sola, con las manos en el volante, lloré. Pero esta vez eran lágrimas de libertad. Los siguientes 3 meses fueron una batalla legal. Javier intentó pelear. Contrató un abogado caro que intentó argumentar que el edificio era bien común porque se había mantenido y valorizado durante el matrimonio. Pero Mónica destrozó cada argumento. Presentó el testamento. Presentó los reportes de don Eugenio mostrando que todo el mantenimiento se había pagado con las rentas del mismo edificio, no con dinero conyugal. Presentó mis estados de cuenta mostrando que yo nunca había mezclado esos fondos con nuestras finanzas compartidas. El juez falló a mi favor en todo. El edificio, las cuentas, las rentas, todo confirmado como bien privativo. La casa que compartíamos se quedó con Javier, pero él tuvo que comprar mi parte de los muebles y electrodomésticos. Y lo mejor, como él me había mantenido en dependencia económica durante 5 años, obligándome a renunciar a mi carrera, el juez ordenó una pensión compensatoria de 15,000 pesos mensuales durante 3 años. Javier tenía que pagarme a mí. Cuando salió la sentencia, me marcó mi abogada. Estaba emocionadísima. Daniela, ganamos todo. Todo. No grité. No brinqué. Solo respiré hondo y dije, gracias, Mónica, gracias por ayudarme a recuperar mi dignidad. 3 semanas después, me enteré por amigas en común que Javier había tenido que vender su coche del año para pagar deudas, que su jefe Rodrigo lo había bajado de puesto porque andaba muy distraído, que la tal Mariana, la esposa del jefe, había empezado a contar la historia en su círculo social, y ahora Javier era el hombre que humilló a su esposa millonaria sin saberlo, se había vuelto el chiste de su propio círculo. Confieso que sentí una satisfacción pequeña, pero no me quedé en ella. Tenía cosas más importantes que hacer. Me mudé oficialmente a mi departamento. Era pequeño comparado con la casa, pero era mío. Cada mueble lo escogí yo, cada cuadro, cada cortina, cada plato. Contraté una diseñadora de interiores joven, una chica que estaba empezando. Le di un presupuesto generoso y le dije, quiero que este lugar se sienta como un abrazo. Y lo logró. Colores cálidos, plantas por todos lados, una terraza pequeña con vista a la ciudad. Retomé mi carrera. Empecé despacio, con asesorías contables freelance. Descubrí que todavía recordaba todo, que mi mente no se había oxidado. En 6 meses ya tenía 5 clientes fijos. Volví a ver a mis amigas de la universidad, esas que había dejado de frecuentar, porque Javier siempre ponía cara cuando salía una de ellas. Claudia me dijo algo un día mientras tomábamos café. Dani, ¿sabías que dejaste de reírte durante como 3 años? En serio. Yo lo noté. Tu risa desapareció. No lo había notado, pero tenía razón. Ahora me reía todos los días. Visité mi edificio en Puerto Vallarta por primera vez en 7 años. Don Eugenio me recibió con un abrazo de abuelo. Me mostró cada departamento, cada rincón. Estaba impecable. Don Eugenio, ¿por qué nunca me dijo que esto valía tanto?
Usted nunca preguntó, señora, y yo pensé que usted era feliz sin preocuparse por esto. Lo era, o eso creía. Cené en la Perla del Pacífico, el restaurante de la planta baja. El dueño, don Mario, no sabía quién era yo. Le conté, se quedó impactado. Me invitó una botella de vino y me dijo, señora, este lugar ha sido mi sueño. Gracias por mantener el edificio en tan buen estado. Gracias por no venderlo a un corporativo que me hubiera corrido. Esa noche, sentada en la terraza del edificio con vista al mar, entendí algo. La riqueza no estaba en el dinero. Estaba en la libertad de decidir. Han, pasado 2 años desde aquella noche en el restaurante. Hoy tengo 38 años, vivo sola y no me siento sola. Retomé mi carrera por completo. Abrí mi propio despacho contable. Tengo 3 empleados. No soy rica por mi trabajo, pero soy independiente. El edificio sigue generando ingresos. Ese dinero lo estoy invirtiendo en un proyecto nuevo, un refugio para mujeres en situación de violencia económica, porque descubrí que lo que yo viví tiene nombre, tiene estadísticas, tiene miles de víctimas silenciosas. Javier y yo no volvimos a hablar después del divorcio. Me llegó un mensaje suyo hace 6 meses. Decía, Daniela, ¿podemos tomar un café? Quisiera disculparme bien. Lo pensé 3 días. Al final respondí, Javier, te deseo bien. Pero no necesito tu disculpa para estar en paz. Cuídate. No contestó. ¿He vuelto a enamorarme? No, y está bien. Estoy aprendiendo a enamorarme de mí misma primero, de mis mañanas sin tener que pedir permiso, de mis decisiones sin tener que justificarlas, de mi risa que volvió. Hay una frase que leí en un libro que me regaló Claudia. Nunca eres pobre si tienes dignidad. Y yo agregaría, nunca eres rica si no tienes libertad. Aquella noche en el restaurante, cuando Javier me llamó pobre fracasada, él creyó que me estaba definiendo, pero lo que no sabía es que me estaba liberando, me estaba dando permiso de soltar la máscara de la esposa perfecta, de la mujer que todo lo aguanta, de la que sonríe mientras se rompe por dentro. Y cuando descubrí que tenía 8 millones en el banco y un edificio a mi nombre, no fue el dinero lo que me cambió la vida. Fue recordar que yo siempre había tenido valor, solo había olvidado verlo. Hoy, cada vez que paso por un restaurante caro, sonrío. Porque sé que en algún lugar hay una mujer sentada en una mesa, aguantando humillaciones, creyendo que no tiene salida, y quiero que sepa esto. Tal vez no tengas un edificio escondido, tal vez no tengas millones en el banco, pero tienes algo que nadie te puede quitar, la capacidad de decidir que ya no vas a vivir de rodillas. Yo me levanté. Tú también puedes. Mi nombre es Daniela. Tengo 38 años. Soy contadora, casera, empresaria y sobreviviente de abuso económico. Y hoy, por fin, soy libre.